Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada viernes, resolveremos 5 de sus preguntas que me han dejado aquí en YouTube y en el Patreon. Siendo ese interesante tema que titula el video sobre cómo trataban los Stormtroopers a los clones en el Imperio, la quinta pregunta en este video, a la que le dedicaremos buena parte del mismo. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía, una pregunta en Patreon, y de paso, con cualquier donación podrás ayudarnos a mantener este canal y llegar a la meta de desarrollar ese proyecto de cómic de Darth Vader y la sombra del Imperio, que poco a poco nos acercamos a la meta para volverlo realidad. Ok, pero entrando en la primera pregunta del día que me dejaron en la última semana, el Master Eric Torres nos cuestionó qué pasó con Endor después de la Guerra Civil Galáctica. Pues primero que nada, tras la gran batalla que vimos en el regreso del Jedi, debemos saber que buena parte de la órbita de Endor se convirtió en un auténtico basurero galáctico, porque estalló una estación de batalla como la Estrella de la Muerte, y esta medía más de 200 kilómetros de diámetro y contenía cargamentos por más de 1 millón de kilotones. Y además, no solo eso, miles de naves cazas rebeldes imperiales estallaron, aunado claro a grandes cruceros, Mon Calamari o Star Destroyers. En ese sentido, fue una batalla a gran escala con muchos destrozos. De hecho, mucho de eso lo podemos ver en el videojuego de Battlefront 2, cuando en medio de esa aventura en la campaña podemos ver que la atmósfera alta de Endor estaba llena de basura espacial. Eso explica una parte. Pero ¿qué pasó con los Ewoks después de la batalla en su planeta? Pues efectivamente comenzaron a ser una sociedad más avanzada tecnológicamente hablando al tener contacto con la rebelión y la Nueva República. Pero algunos Ewoks, como una forma de agradecimiento por salvar su planeta, se unirían a la rebelión y ayudarían a los veteranos de guerra a recuperarse trabajando en labores médicas con la doctora Arsad en algo llamado terapia Ewok, para que la gente que había padecido horrores pudieran recuperarse poco a poco. Esto como lo vimos en la trilogía de novelas de Aftermath. Pero también un ejemplo concreto de cómo los Ewoks evolucionaron rápidamente lo veríamos en la novela Last Shot sobre Han Solo y Lando, donde 2 años después del regreso del Jedi conoceríamos a la fémina Ewok Pikpa, una Slicer que en poco tiempo había aprendido a ser toda una hacker digital y experta en la tecnología galáctica, y que además en esa novela formaría durante un tiempo parte de la tripulación de Chewie, Han y Lando. Es así que en nuestra segunda pregunta de Patreon, el Master XX Blade nos pregunta qué hubiera pasado si Ezra caía al lado oscuro o aceptaba esa oferta de Palpatine para ver a sus padres en el final de Rebels. Y ahí de hecho está la gran valía de Ezra como un Jedi que por mucho tiempo nos hizo dudar que podría en sí serlo. Pero definitivamente, si él hubiera aceptado la oferta de Palpatine mediante ese portal que quedó para ver un mundo paralelo, Ezra hubiera entrado en una línea temporal donde su lucha hubiera cesado. Sí, estaría con sus padres, pero a un gran costo, ya que el emperador y Thrawn hubieran ganado en Lothal y toda la tripulación del fantasma hubiera sido aniquilada. Hubiera sido algo sumamente egoísta de su parte. En este sentido, para nada el camino de un Jedi. Por lo que grandes activos que tuvo la rebelión en el futuro de la guerra civil al no haber perdido nunca Lothal, o personajes como Hera Syndulla o el clon Rex, hubieran caído ese día, algo sin duda funesto para los esfuerzos previos que hizo Kanan Jarrus con su muerte. Es más, esta tentación aceptada de Ezra hubiera hecho que Thrawn siguiera en el juego en la guerra contra los rebeldes, y muy posiblemente este siniestro almirante hubiera hecho la diferencia porque siempre fue un partidario de atacar de una manera diferente, no usar la Estrella de la Muerte y crear así un nuevo caza, el superior TIE Defender, algo que seguramente si Ezra no lo hubiera detenido hubiese hecho la diferencia para el Imperio. Por lo que nuestra tercera pregunta del día, proveniente de aquí de YouTube, el Master Wilson Edgardo nos pregunta ¿por qué algunos Jedi tenían legiones a su cargo y otros batallones, como la Legión 501 de Anakin o el Batallón 212 de Obi-Wan? Y esto hasta cierto punto es sencillo, ya que debemos saber que una legión o un batallón en el ejército de clones de la República eran unidades de tamaño diferente, ya que una legión como la 501 normalmente en los tiempos de la República alcanzaba casi los 10,000 miembros. Para ser exacto, una legión consistía de 9,216 tropas
que a su vez era comandada por un general Jedi y un veterano clon comandante. Pero un batallón era en sí una unidad más pequeña, y no porque fuera menos importante, sino porque hacían tareas distintas. Como obviamente Anakin y Obi-Wan hicieron cosas distintas, estratégicas y métodos distintos en la Guerra de los Clones, así también como lo hicieron muchos otros grupos distintos, ya que algunos solo defendían ciertos sectores, otros defendían unidades médicas u otros más invadían sectores separatistas. En sí las tareas eran diversas y dependían de la especialización de cada unidad. Y en este caso, un batallón como el de Kenobi se componía solamente de 4 diferentes compañías de clones compuestas de 165 clones cada una, para hacer un total de 660 hombres, a su vez también comandada por un veterano clon comandante. Así que eran grupos de clones básicamente de tamaños diferentes, aunque esto no habla de que una fuera más importante que la otra. Y siempre un Jedi podría ser transferido a comandar ya sea a un grupo especializado de clones de élite o incluso algo mucho más grande como una legión. Es así que llegamos a nuestra cuarta pregunta proveniente del máster Matías González, el cual nos cuestiona por qué Grievous odiaba a Obi-Wan Kenobi. Y creo que aquí tenemos numerosas señales por todo el contenido de Star Wars, tanto en Legends como en el canon actual. Ambos tuvieron varios enfrentamientos durante las guerras de los clones en los cuales Grievous jamás pudo derrotar al Jedi Obi-Wan Kenobi en ninguno de ellos, muy a diferencia contra lo que sí había hecho contra una veintena de caballeros Jedi que murieron justamente por las manos del separatista. Eso en sí generaría una rivalidad entre ambos porque a pesar de su diseño mecanizado y superior, Grievous nunca pudo contra las habilidades de Kenobi y terminaría huyendo de él en varias ocasiones, inclusive también en su último combate donde finalmente Obi-Wan lo venció. Pero aquí también debemos considerar otra cosa: la mente de Grievous fue trastornada por los Sith y precisamente por su maestro, el Conde Dooku, no solo entrenándolo personalmente en el arte con los sables, sino creando en él un individuo mecanizado con un hambriento deseo de venganza. Y esto porque Dooku había engañado a Grievous de que los Jedi con quienes no había simpatizado el general en sus días como un Kalish orgánico habían sido los responsables de un atentado en su contra que terminó con una explosión dejando hecho cenizas el cuerpo orgánico de Grievous. Así que eso sería combustible puro para que este general Cyborg no solo odiara a Kenobi, sino a todos los Jedi. Por eso él sería una auténtica máquina para matarlos a todos. Pero Kenobi sería uno de sus más grandes rivales en las guerras de los clones porque nunca pudo con él. Por eso en su último combate en la venganza de los Sith, esa frase famosa de General Kenobi tendría mucho más sentido del que creemos, porque Grievous por fin creía que ahí, enfrente de todas sus fuerzas y con un Jedi rodeado, podría poner fin a esa rivalidad y ese odio que sentía contra Kenobi. Es así, Masters, que llegamos a nuestra quinta y pregunta final proveniente aquí de YouTube del Master Daniel Ochoa, el cual nos cuestiona cómo veían y trataban los Stormtroopers a los clones en los tiempos del Imperio. Y claro, aquí hay mucho que tenemos que considerar, incluso también cómo veían los clones a los Storms, algo que también es importante, Masters, ya que obviamente esto era muy diferente de persona a persona. Como sabemos, tras concluir la Guerra de los Clones, precisamente esa infantería, que eran todos esos soldados con el mismo gen, serían poco a poco reemplazados por reclutas humanos del Imperio provenientes de todos los rincones de la galaxia, en un proceso que tardaría entre 4 a 5 años hasta que los clones terminaron siendo una absoluta minoría y una completa rareza ya en el fin de este proceso. También debemos recordar que un soldado clon envejecía al doble que una persona normal, y muchos durante la guerra tenían una edad aparente entre 25 a 40 años, así que rápidamente en 5 años podrían envejecer a una edad donde prácticamente para ser soldados serían inservibles. Sin embargo, tanto los reclutas humanos como los clones se convirtieron en Storms en los primeros meses del Imperio y tenían el mismo tipo de lealtad. Los dos servían lo que un día fue la República y que se transformó en el Imperio Galáctico. Los dos servían al mismo siniestro amo que lo dirigía y los dos eran completamente leales y creían en esa promesa de estabilidad que había vendido el Imperio tras el terrible evento que fue la guerra contra los separatistas y contra esa traición de los Jedi. Así que estas dos cosas serían un importante
importante elemento de cohesión para el ejército imperial, ya que cuando inició el imperio había múltiples enemigos contra quien enfocar su atención, ya que la mayoría de los separatistas de antaño habían sido de especies alienígenas o de planetas provenientes de ellos alejados al centro, lo cual generó una fuerte discriminación adentro de las filas del imperio y por eso sería raro que hubiera aliens. Pero claro, esta no existiría entre clones y humanos Stormtroopers porque ambos eran humanos. Es más, muchos reclutas verían a los clones como individuos veteranos con una gran experiencia porque tenían un gen único y una habilidad especial para los conflictos bélicos. Pero también algo que generaría cohesión sería precisamente no solo el elemento de la discriminación a quienes apoyaron a los separatistas, sino hacia los Jedi y sus simpatizantes, ya que esa orden era el enemigo público número 1 por haber atentado contra la República y su canciller ahora convertido en emperador, por lo que eso al mismo tiempo será la distracción perfecta dentro de las propias filas del ejército para que clones y Stormtroopers no tuvieran conflicto. Sin embargo, no todos pensarían de esa manera, claro, ya que por ejemplo el comandante clon Apo de la Legión 501, que entró al Templo Jedi para arrasarlo todo aquel día que se ejecutó la Orden 66, en el universo de Legends se sentiría bastante cómodo y complacido en un principio que todos los ejércitos del recién creado imperio fueran clones, demostrándonos ahí que él sí tenía ese elemento de superioridad en su propia psique al haber salido victorioso en la guerra y que cualquiera que no fuera un clon no lo vería con buenos ojos. Sin embargo, el comandante Apo no vivió demasiado muriendo en la época temprana del imperio y jamás llegaría a ver cómo todos sus hermanos clones serían suplantados por simples reclutas humanos de mucha menor calidad. Aunque también hay que considerar aquí, Masters, que hubo muchos clones que siguieron sirviendo en este nuevo canon de diferentes maneras al imperio, muy aparte de la tradicional infantería. Cada uno pues labraría su propia carrera, algunos siguiendo en el imperio y otros más retirándose. Pero otros labrarían carreras prodigiosas como ese clon que jamás tuvo problema alguno de parte de algún miembro del imperio que servía justamente como uno de los guardias personales del emperador Palpatine. O también tenemos el caso del clon convertido en sargento Stormtrooper y después en un colaborador del Buró de Seguridad Imperial, TX-82-8, también llamado Torrent, quien llegaría a vivir casi hasta los tiempos antes de la batalla de Yavin. De hecho, él trabajaría sin problemas con otros Stormtroopers como uno más de ellos que los comandaba, al igual con oficiales de alto rango como la oficial Alesia Beck, quien se sorprendería y admiraría la lealtad del veterano clon al servicio del imperio. Curiosamente, este clon en un dado momento se cruzaría hasta con Han Solo y Chewbacca. Es más, también dentro del mismo imperio serían tan apreciados los clones que quedaban en servicio que el último lote de clones y sobre todo los más jóvenes de todos que tendrían por ende más durabilidad serían destinados a servir a Lord Vader en un cuerpo único que servía para el Sith y sus inquisidores hacia 3 años después de la venganza de los Sith, con el cual perseguían también a varios Jedi supervivientes a la Orden 66, esto como lo vimos en el asalto a Mon Cala, donde Vader exclusivamente sería acompañado no por simples Stormtroopers, sino por clones de élite que servían como asesinos con una única armadura negra, lo cual nos demuestra que tanto otros Stormtroopers como oficiales veían bien a los clones que formaban parte de sus filas. En sí serían la mayoría. Sin embargo, hay un último eslabón que debemos mencionar para ejemplificar esto, ya que los soldados clones eran tan pero tan valorados que habría toda una tradición militar que sobrevivió en las filas del imperio que admiraba la disposición de combate, la lealtad y la fiereza de los clones. Tanto así que esto sería bastante evidente hasta 30 años después de la Guerra Civil Galáctica en la nueva trilogía, donde el mismísimo Kylo Ren se enfrentaría verbalmente con el general Hux, cuestionando su programa de adiestramiento y lavado de cerebro en reclutas humanos cuando Finn se volvió en contra de la Primera Orden. Incluso aquí, Kylo Ren, burlándose de lo poco capaces que eran los simples soldados reclutas que dirigía Hux, alardearía que quizás el líder supremo Snoke consideraría en un dado momento usar un ejército de clones ante las fallas de estos reclutas, lo cual en sí es una prueba más, no solo de cómo en las épocas del imperio la gran mayoría de los individuos veían bien a los pocos clones que quedaban, sino que esta idea de su nivel de excelencia siguió permeando y se hizo mucho más fuerte con los años, lo cual nos habla que siempre adentro de las filas del ejército del Imperio Galáctico siempre hubo una alta cohesión entre todos sus miembros, esto no importando si eran clones o simples reclutas
preguntas cualquiera. Pero si también quieres conocer respuestas a otras grandes preguntas como estas sobre quién ganaría en una batalla entre Luke contra Anakin Skywalker sin quemaduras, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales, al igual que otras aventuras de la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.